Bueno, hoy vamos a hablar dos temas importantes de la lógica y teoría de conjuntos de la matemática, que son las falacias y las equivalencias lógicas. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que son las falacias. ¿Qué es una falacia? Es un argumento inválido que tiene la apariencia de ser correcto. En algunos casos, su aparente correctitud se debe a que es similar a uno que es correcto. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Digamos que alguien dice que si llueve, no saldré a montar ciclo. Entonces, esto sucede que la persona no salió porque llovió. Vamos a sacar las premisas y las conclusiones. Bueno, premisas. Nuestra primera premisa es si llueve. La segunda, no saldría a montar ciclo. Saldría a montar ciclo. Y nuestra tercera premisa sería no fui a montar ciclo. Y nuestra conclusión nos vendría a dar que llovió. Bueno, este argumento es incorrecto, pues como ya lo vamos a ver por la regla de modus ponendo pones. Sacamos la simbología que es P, entonces Q y Q. Entonces, nuestra conclusión P. Sin embargo, al comprobar esto por la regla de modus ponendo pones, se asegura que P, entonces Q y P, nuestra conclusión sería Q. Es decir, que este argumento sí es correcto. Vamos a sacar las premisas de este argumento. Nuestras premisas serían: si llueve, no saldré a montar cicla. Entonces, no llueve, nuestra premisa sería no llueve la otra. Nuestra conclusión sería saldré a montar cicla. Por lo tanto, esta argumentación nos viene a ser correcta. Bueno, dada la siguiente afirmación que teníamos anteriormente, que era P, entonces Q y P, nuestra conclusión sería Q. Le vamos a sacar las premisas y la conclusión. Bueno, premisas. Nuestra primera premisa sería: si llueve, no iré a montar cicla. Por lo tanto, sería y llueve. Nuestra conclusión sería no iré a montar
ciclo. Dado esta argumentación, el siguiente razonamiento es correcto. Vamos a dar otro ejemplo de razonamiento que sería: si llueve, entonces no iré a trotar. Y no llueve, iré a trotar. Saquemos las premisas. Nuestra primera premisa sería: si llueve. Nuestra segunda premisa sería: entonces no iré a trotar. Por lo tanto, no llueve, nuestra conclusión sería: iré a trotar. Vamos a representar esta argumentación simbólicamente. P, entonces Q, y no P. La conclusión sería no Q. Dado que esta argumentación es correcta y su respuesta que no lo es, tendríamos que verificar por la regla de modus tollens que tendríamos que P entonces Q y no Q, en nuestra conclusión sería no P, por la regla de modus tollens. Entonces, por la regla de modus tollens sería P, entonces Q y no Q, nuestra conclusión sería no puede. Dado esto, el siguiente argumento es válido. Entonces nos quedaría como: si llueve, entonces no iré a montar cicla. No voy a montar cicla nuestra conclusión sería no llueve. Entonces, este argumento es correcto, dado que nuestra conclusión es verdadera. Nuestro segundo tema sería la equivalencia lógica. Equivalencia lógica. ¿Qué es una equivalencia lógica? Es, dadas dos fórmulas, al hacer sus tablas de verdad, las consideramos que su conclusión sean verdad, son iguales. Por ejemplo, utilicemos estas dos fórmulas. No, entonces, P o Q y no P y no Q. Vamos a hacer la tabla de verdad de cada una de estas fórmulas. Entonces serían P y Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a hacer la del paréntesis, que sería esta. P o Q. Serían verdadero, 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 falso. ¿Qué implica el O? Que alguna de las dos tienen que ser verdaderas. Y ahora vamos a hacer la negación de esta.
Entonces sería no, paréntesis, P o Q, negación. Entonces sería falso, 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 verdadero. Vamos a hacer la tabla de la siguiente fórmula, que sería no P, no Q, que sería la negación de estas. Entonces, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora hacemos la negación de las dos implicando el i. Sería no P y no Q. Entonces, esto sería falso, 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 verdadero. ¿Qué implica el i? Que las dos tienen que ser verdaderas. Dado esto, estas dos fórmulas son una equivalencia lógica, dado que sus tablas de verdades son iguales. Consideremos otro ejemplo con otras dos fórmulas. Utilicemos estas dos. P, entonces Q. Y la otra, no Q, entonces no P. Vamos a hacer la tabla de verdad de cada uno. P, Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. P, entonces Q. Entonces, el entonces implica que el antecedente tiene que ser verdadero. O si las dos son falsas, dado esto, da verdadero. Entonces acá sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Consideremos la tabla de verdad de la otra fórmula. No Q, no P. Falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, no Q, entonces no P. Nuestro antecedente tiene que ser verdadero, o las dos si son falsas va a esto dar verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Dado esto, es una equivalencia lógica. Al comparar la segunda y la cuarta son iguales. En su tabla de verdad son iguales. Otras cosas importantes de las equivalencias lógicas son las leyes o reglas que ellas tienen. Entonces nuestra primera regla sería la doble negación. ¿Qué sería? No, paréntesis, no P. Concluimos a P. La segunda sería leyes conmutativas. ¿Qué sería? P y Q. Entonces, nuestra conclusión sería Q y P. La tercera sería leyes asociativas. ¿Qué sería? P y Q, perdón, OR. Entonces, conclusión, P o Q o R. Asociamos P y Q. La cuarta sería la distributiva, leyes distributivas.
¿Qué tenemos? P y Q o R. Concluimos P y Q o P y R. La quinta sería leyes de Morgan. ¿Qué sería? Negación de P y Q. Concluimos la negación de cada uno. P, pero acá cambiamos el I por un O. O, Q. La sexta es contrapositiva. Contrapositiva. ¿Qué tenemos? P, entonces Q. Dado esto, concluimos. No Q, entonces no P. Y por último, tenemos la implicación. ¿Qué tenemos? P, entonces Q. Concluimos. No P. Cambiamos el entonces porque estamos negando el consecuente por 1 y ponemos Q. Consideremos este ejemplo. Negación, haremos paréntesis P, entonces abrimos paréntesis Q o R, cerramos paréntesis. Dado esto, vamos a llegar a que vamos a mostrar que esta fórmula es equivalente a P y abrimos paréntesis, ponemos negación Q y no R, negación de R. ¿Cómo vamos a llegar que la primera es equivalente a la segunda? Pues por las reglas de las equivalencias lógicas que vimos anteriormente. Empecemos. Bueno, aquí podemos poner hipótesis. Acá, justificación. Nuestra primera hipótesis sería P, entonces abrimos paréntesis Q, ¿no? E. ¿Con qué llegamos ahí? Con la implicación. La implicación nos dice que negamos P, Q o E. Eso es implicación. Segunda hipótesis. Tenemos la negación de P, entonces abrimos paréntesis Q o L. Llegamos a la conclusión de la sustitución o doble negación, que sería negación de no P o abrimos paréntesis QL. Nuestra tercera hipótesis será negación, abrimos doble paréntesis, negación de P o QOR
llegamos a una conclusión de negación de no P, doble negación de no P, y la negación de Q y R. Entonces negamos Q y o R. ¿Eso por qué lo hacemos? Por ley de Morgan. Cuarta hipótesis. Entonces esto nos queda que no P. Concluimos a P por la doble negación. Nuestra quinta sería, utilicemos utilizamos esta, no Q o R. Llegamos a la conclusión, por ley de Morgan, repartimos el NEA. Se dice que podemos repartir los dos a esto, pero eso no se dice así. Entonces queda no Q y cambiamos el O por un I, no R por ley de Morgan. Bueno, nuestra séptima hipótesis sería negación de P. Entonces, Q o R. Esto sería que negación de la negación de P. Entonces, la negación de Q o R. Esto sería por transitividad. Y nuestra octava hipótesis y última sería negación de P, entonces Q o R. Concluimos que P o negación de Q y negación de R por transitividad. Dado esto, estas dos fórmulas son equivalentes. Muchas gracias.